doy y seguimos sobre la marcha. Ahí va. Vale, hemos definido el concepto de comisión rogatoria. He preguntado en el chat quién sería la autoridad judicial española. No sé si ha habido alguna respuesta. ¿Quién es el encargado de lanzar esas solicitudes internacionales para practicar una diligencia o un acto procesal? Bueno, ya veremos ahora que el reglamento nos va a determinar que en todo caso, esa sería la respuesta a la pregunta, en España la autoridad judicial es el Ministerio de Justicia. No el ministro, que siempre está metido ahí como otra respuesta. El ministro va y viene y es una persona, como ustedes y como yo, pero la autoridad judicial que se encarga de esto es el ministerio, ¿vale? Y eso no significa que si nosotros tenemos que notificarle el divorcio a esta persona que está en Alemania, ya lo haga el ministerio. No, lo va a seguir haciendo, va a preparar la comisión, el juzgado de Las Palmas, va a recuperar la copia de la sentencia, el juzgado de Las Palmas, la va a traducir al alemán el mismo juzgado. Cuando lo tenga todo hecho, lo va a canalizar, ya veremos cómo, hasta la autoridad judicial, que será el Ministerio de Justicia. Y una vez que llegue al ministerio, entonces sí que el ministerio va a saber con quién tiene que entenderse en Alemania para llevar a cabo la notificación finalmente. Eso a nosotros ya no nos va a interesar tanto, porque en Alemania va a poder ser el ministerio alemán, va a poder ser un juzgado de donde viva el señor que le hemos dicho, o va a poder ser otra administración incluso, o un cónsul o un diplomático, en función de, como hemos dicho, normativa europea, tratado internacional si hay, o bien nuestra propia ley, que finalmente establece varias vías para comunicarnos. Como es Alemania, pues no habría tanto problema porque existe una comisión rogatoria europea, se envía y no hay problema. Incluso nos admite la notificación directa de juzgado a personas si lo recibe, ¿vale? Pero bueno, ya tenemos autoridad judicial requirente, autoridad judicial requerida. Objeto de la comisión, pues practicar un acto procesal. Lo llevo diciendo desde que empezamos. Notificar, citar, emplazar para contestar a un pleito o acudir a un recurso, requerimiento para 27.000 cosas, le requiero para que venga, le requiero para que pague, le requiero para que aporte documentación, le requiero para que designe bienes en un proceso de ejecución, le requiero para que ingrese voluntariamente en prisión, en fin. Todos los procedimientos que tenemos nosotros, pues todos esos tipos de requerimientos. Emplazamientos, notificaciones, todos los actos que hemos venido estudiando a nivel cooperación jurídica internacional. Nos dice la experiencia más bien que al haber tanto tratado y tanta norma europea, no existe una forma predeterminada que sea estándar o que sea genérica en cuanto a forma del papel, ¿vale? Pero sí que es común que tengamos un contenido que podemos decir mínimo o casi imprescindible, ¿vale? Se los hemos puesto aquí, pues simplemente para que sepan un poco lo que siempre tiene que ir en ese documento, en ese formato, que al final es lo que vamos a remitir. ¿Quién requiere y quién es requerido? Oiga, pues desde el Ministerio de Justicia, el juzgado de la Orotava número 2 le está pidiendo a usted, autoridad requerida, pues el que sea. Tribunal de Düsseldorf o Tribunal de Múnich número tal o el que sea. Ya veremos cómo averiguamos quién es la autoridad requerida, a dónde lo tenemos que enviar. Eso está todo ya informatizado y predeterminado. ¿Quiénes son las partes del procedimiento mío, del proceso de origen? Y si están representadas con abogado y procurador, pues especialmente quiénes son sus representantes. Eso va siempre, como ya lo tenemos en modelos informáticos, pues se incluye, simplemente se rellenan los campos y se va rellenando lo que es la comisión rogatoria. Naturaleza y objeto de la instancia. Aquí le tendremos que poner el procedimiento que nosotros llevamos, si yo soy el juzgado de La Laguna, de Arona o el que sea, qué tipo de procedimiento, el orden jurisdiccional, si es civil, si es penal, si es laboral o mercantil o contencioso administrativo, da igual, y qué tipo de proceso es el que estamos llevando, si es primera instancia o es un verbal o es un ordinario, si es un penal, pues estaremos en unas diligencias previas a lo mejor o instruyendo un sumario, son distintos procedimientos
en los que tenemos que decirle, darle el nombre del tipo de procedimiento que estamos llevando a cabo. Si se trata de un escalón por encima, en fase de recurso, pues también le pondremos, pues oiga, esto está en el rollo de apelación número tal, en la audiencia provincial de Teruel o de Madrid o de donde sea. ¿Vale? Nos subimos al escalón de que se ha recurrido una sentencia o un auto y hay que darle traslado a esta persona que está fuera. Bien. Por último, contenido imprescindible, ¿qué es lo que le pedimos? Le emplazo para que usted se persone en el recurso, le notifico que le doy traslado para que conteste a la demanda, le requiero, ¿vale? En concreto, la actuación que necesitamos. Y luego, fuera de ese contenido mínimo, en virtud de tratados o en virtud simplemente de la costumbre o si es necesario o no, otros datos como fecha en que se expide, algún tipo de sello oficial que lleve. Los italianos, por ejemplo, pues te llenan la comisión rogatoria de ha pasado por la procuraduría, ha pasado por el tribunal, el notario no sé quién, plum, 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 le ponen sus sellos oficiales. Bueno, pues puede ver, pero ya no es tanto dato importante, sino más bien una cuestión de forma, ¿vale? Pues en principio tenemos eso. Miren, quería llegar aquí. ¿Cómo sabemos nosotros qué es lo que mandamos, dónde lo mandamos, si existe un tratado, si no existe? ¿Qué demonios es eso? Todo está digitalizado. ¿Les suena la Conferencia de La Haya como organización internacional que intenta armonizar el derecho desde el año 85, que integra a 85, 81 países miembros del convenio, que celebra unas convenciones de La Haya para llegar a unos puntos de conexión y que todo el derecho se vaya haciendo, voy a decirlo a lo bruto, haciendo de la misma manera y fluya el derecho en sí mismo entre los países miembros? Bien, pues a través de la Conferencia de La Haya, en las distintas convenciones, se han ido perfilando todos estos tratados o convenios para ir llegando a cómo se notifica determinada cuestión en el ámbito del derecho civil, por ejemplo. Pues voy a intentar compartir la pantalla para que ustedes vean un poquito más de cerca cómo hacemos una comisión rogatoria. Voy a hacer esto y a ver si la tengo aquí grabada. Comparto la pantalla y lo vemos enseguida. A ver, compartir pantalla, pestañita y protocolo. Díganme que se ve. Está cargando. Está cargando, vale. Ahora te sale miembro, proyecto, gobernanza, publicación de estudios. Vale, estamos en la página del convenio de La Haya, HCCH. Cuando nosotros estamos en nuestra mesa, cuando ustedes aprueben y estén en su mesa sentados, imagínense que están pues en una mesa que lleva juicios ordinarios civiles, ¿vale? Estamos en civil y ustedes necesitan una notificación a un país tercero, a un país al cual le vamos a aplicar estos convenios. A través de esta página, esto se suele encargar siempre el secretario de hacerlo, ¿vale? El letrado de la administración. Pero si nosotros sabemos de lo que estamos hablando, pues ya nos va a servir mucho para orientarlo y que salga rápido eso. Aquí nos va a decir quiénes son los miembros de la comisión de la Conferencia de La Haya. Todos los instrumentos que tenemos son convenios, protocolos, etcétera, que nos van diciendo cositas muy concretas del derecho civil. Pues miren, por ejemplo, miren, el 8 está muy bien, sobre obligaciones alimenticias respecto de menores, cómo se tramita en un procedimiento civil de España a Francia, de España a Noruega, todas estas cuestiones. O, por ejemplo, miren, el 14, este es más procesal que otra cosa, notificación o traslado de documentos judiciales en materia civil o concursal. Este es bueno. Desde el año 65 lo tenemos. Pues si ustedes pinchan en él, nos va a decir a qué se dedica. Ya sabemos que es la manera en que tenemos que enviar para notificarle o dar traslado cualquier documento judicial al extranjero. Y aquí pues vamos teniendo el texto, quiénes son las autoridades centrales. Pues yo supongo que pinchando aquí tendremos, miren, todo. Andorra, Argentina, Australia, pues eligen el país que quieran y les va a decir quién es la autoridad central. Vamos a ver algún europeo, por ejemplo, Bélgica, a ver qué tiene. Autoridad, aquí la tenemos. Autoridad competente, artículo 9, no sé qué, no sé cuánto. Ministro de Justicia, igual que nosotros.
¿vale? Pues aquí es donde vamos a rellenar el campo correspondiente. Aquí buscaríamos el país para completar ese exhorto, ese texto que lo tenemos por aquí. Documentos rellenables. Bien. Supongamos que seguimos intentando notificarle a esa persona que está en Alemania, vamos a suponer, o en Italia. Miren, español lo ponemos en idiomas. No les he dicho, pero cuando hablamos de comisiones rogatorias, en cuanto a la lengua en que tiene que ir que tiene que salir de España para ese país, tampoco existe nada regulado, pero sí que los convenios suelen establecer o bien que vaya en el idioma origen y una traducción en el idioma requerido, o bien que se utilicen lo que se llaman las lenguas comunes o bastante extendidas, el inglés, el francés, en algunos casos el propio español, si estamos hablando de países que compartan el castellano, no hay ningún problema. Bueno, pues utilizaríamos el inglés o el francés. Pinchando en el documento, se nos abre directamente lo que nosotros tenemos que usar. Y aquí lo que podemos ver es que lo que yo quiero es notificar o trasladarle un documento judicial o extrajudicial, traducido ya directamente en inglés y en francés. Con lo cual, nosotros solo acudiríamos aquí a rellenar. No segundo, Fran. ¿Perdón? No se vio el documento abierto. ¿No lo están viendo? No. Estamos viendo la primera parte. Dale a miembros y partes, a ver. Ay, concha, espérate un momento. Claro, porque se abre en otra pantalla. A ver si aquí... Claro, a mí se me abre en otra pantalla. No sé si ahora, a ver si al abrirlo aquí en Word, ¿están viendo que se abre un programa, LibreOffice? No. ¿Se les quedó la pantalla ahora? No, se ve la pantalla que estás compartiendo. Vale, espera un segundo. Pero ¿y si pinchas en la pantalla, en la que tienes abierta? ¿Ahora ven algo? No. Vale, a ver si puedo hacer... A ver si puedo hacer otra cosa. Detengo esto. Ahora me ven a mí otra vez, ¿no? Y a ver si ahora me deja... Sí, no me deja hacerlo. Vale, y ventana de la aplicación tampoco... Ah, ventana de la aplicación puede que sí. A ver si aquí. ¿Ahora? Está cargando. Vale, a ver si ahora ven el modelo. Ahora sí, ¿no? Bueno, pues se nos abre directamente este porque lo hemos elegido para utilizarlo. Como les iba a decir, simplemente rellenaríamos los campos que correspondan. ¿Quién requiere? Pues aquí. Eso lo hace la letrado de la Administración de Justicia. Sí, efectivamente. Juzgado número 2 de la Orotava. Se ve cómo lo voy poniendo, ¿no? Pues, y aquí, como hemos averiguado que esto va para Bélgica, al Ministerio de la Justicia, no sé qué, cortamos y pegamos y ponemos aquí Bélgica lo que corresponda, ¿vale? Simplemente es rellenarlo, porque aquí ya viene conforme a la normativa de este convenio, porque existe ese convenio, y fíjense las normativas, los respetitos que yo les decía. Tiene el honor de remitirle en doble ejemplar a la autoridad destinataria no sé qué cosa, para que usted se lo notifique simplemente. Bueno, aquí ya ponemos que el señor se llama Pepito Pérez y que vive en tal sitio, los datos que tenemos, para que le notifiquen. Nos da distintas opciones, pues yo qué sé, mediante entrega, según las normativas legales del artículo no sé qué, del convenio, o por simple entrega de copia, pues marcaríamos esta. Esta nos vale a nosotros, muy bien. Se ruega que usted le haga entrega de esto, tal, y nos lo devuelva según los anexos. En definitiva, no es más que un formulario, como cuando nosotros hacemos el exhorto en la plantilla de nuestro programa. ¿Qué ocurre? Que aquí se guardan todos esos respetitos, se guardan todas las formas y así tenemos lo que se llama la comisión rogatoria. Como bien dice SEO, esto se encarga de hacerlo el letrado de la administración de nuestro juzgado. ¿Qué ocurre? Que nosotros, pues bueno, podemos saberlo y si lo hacemos, pues bueno, que nos lo firme y ya está. Dice la ley que pondremos dónde estamos, en la Orotava número tal, pondremos la fecha y aquí firmará el encargado de llevar a cabo la comisión rogatoria. Yo pregunto, ¿quién es el encargado de documentar las actuaciones? En general, porque lo dice así su reglamento, efectivamente, el letrado de la Administración de Justicia. Voy a dejar de compartir esto ya. Clean. A ver si vuelve o no vuelve. ¿Se ve otra vez todo? Sí. Vale.
Actos de comunicación, perfecto. Bueno, pues hemos entrado en esta dirección y hemos visto en la práctica cómo se hace esa comunicación con algún país tercero. En cada caso, el letrado buscará el convenio al que tiene que ir, buscará la autoridad judicial a la que tenemos que dirigirnos y rellenará todo ese formulario. Bien, ¿qué ocurre si no tenemos normativa europea que se aplique? Si no tenemos convenio, ¿qué ocurre? Pues que tenemos que acudir vía supletorio a nuestra ley, a la ley 2915, a la que veíamos antes. Bien, ¿qué nos dice la ley de cómo se transmite la comisión rogatoria? Es decir, el sistema de derecho español, ¿qué dice de cuando tienes que aplicar esa ley? Pues establece 3 posibles vías para enviarlo. Ley 2915, el primer sistema, el de autoridades centrales que hemos visto. Si conocemos una autoridad central de un país, se lo podremos enviar, sabiendo que en materia civil es España. Bien, Ahí tiene perdón, es España. Sí, ahí tiene. En cada apartado hay una pregunta. Efectivamente, son las vías de transmisión de una comisión rogatoria al país requerido. Que no conocemos el sistema de autoridad central o no nos consta o sabemos que es un país en el que no funciona, pues bueno, miren, les puedo decir que yo siempre lo comento porque fue bastante curioso. Nosotros tuvimos en un juicio rápido por delito en La Orotava a un ciudadano de Irak. A ver, Irak o Irán, Irak creo que era. Pues no sé qué hizo, si fue un hurto o varios hurtos o algo así. Tuvo un juicio por delito leve, creo que era, y se le notificó. Pero al ejecutar la sentencia, que lo hacíamos nosotros, no le había yo requerido antes de que se marchara de aquí de Tenerife, pues me parece que era de la prohibición de llevar armas. Fíjense ustedes, el señor nunca más iba a pisar el país, o sea que imagínense que poco le interesaba. Pero bueno, como le habíamos condenado a no llevar armas durante un año, ni se podía sacar la licencia de caza ni nada, yo tenía que tramitar el requerimiento y efectivamente decirle, oiga, desde hoy hasta dentro de un año usted no puede ni sacarse la licencia de caza ni tener armas y tiene que depositar las armas en la Guardia Civil. Bien, eso no lo hicimos el mismo día que se dictó la sentencia y el señor se cogió su avión, se fue a Londres, se fue a no sé dónde y se fue a su casa en el pueblo que fuera de Irak, que no me pregunten cómo se llamaba. Bueno, pero yo lo tenía escrito ahí. ¿Qué tuvimos que hacer? Pues buscar, pues el sistema de autoridades centrales no existía ni se pudo averiguar. Tuvimos que intentarlo por la segunda de las vías, vía consular, a ver quién era la embajada, el consulado en Irak y que pudiera tramitarlo. Esa es la segunda vía de transmisión de esa posible comisión rogatoria. Como se imaginan, la comisión rogatoria era al objeto de practicar un requerimiento. Oiga, don Rashid, no sé cuánto, le requiero para que usted no vaya, no se saque la licencia de caza española. Pues bueno, imagínense lo que le interesaría al señor. Bien, no pudimos localizar tampoco el punto concreto de consulado o diplomacia, con lo cual no me queda otra vía. Comunicación directa, lo dice la ley, última, no es última, sino alternativa, comunicación directa, bien con las autoridades judiciales o, como finalmente lo hice yo, con un correo simple internacional. Llegó al juzgado más cercano de su casa y le practicaron el requerimiento y me lo devolvieron y yo escapé pues loco. Vale, las 3 vías de transmisión que nos establece la ley. Sistema de autoridades centrales, que lo hemos visto, hemos entrado incluso en una de las páginas, de las páginas web. Vía consular, tendríamos que localizar si ese país tiene agentes diplomáticos o consulado para tramitar, que se dedique y sea autoridad para requerir, en este caso, o para notificar. Y por último, simple comunicación directa. Puede ser de juzgado a la autoridad judicial, que no tiene que ser otro juzgado. Desde el juzgado de La Orotava o de La Laguna lo envío al Ministerio de Justicia belga, ¿vale? Si el ministerio me lo tramita y está previsto, lo vamos a hacer. Y también puede ser de juzgado a juzgado o de juzgado a correo internacional a la persona. Si es simplemente notificarlo, el señor que firme el correo internacional, a mí me llega el acuse internacional y ya está. Con eso lo tengo cumplido. De estas maneras lo estaremos haciendo, ¿vale? Lo estaremos haciendo bien conforme a nuestra ley. ¿A quién le compete expedir esta comisión rogatoria? Lo que estábamos viendo antes. ¿Quién la tiene que controlar que esté bien hecha? Los letrados de la Administración de Justicia.
¿En base a qué? A su artículo 7.7f de su reglamento, ya que nos dice que ellos son los encargados, como tienen como función tanto expedir mandamientos, que ya lo hemos visto, cualquier despacho, como los exhortos necesarios para ejecutar todo lo que se acuerde en un procedimiento. Importante Aquí todo se entiende incluido, porque el exhorto es lo mismo, es el equivalente en el plano internacional a la comisión rogatoria, o al revés, la comisión rogatoria al exhorto, se entiende incluido ahí. Por lo tanto, el letrado es el que se deberá encargar de que todo ese documentación, traducciones, etcétera, vaya bien puestito. Por último, ellos también la firman y tendrán la responsabilidad, cuando veamos que pone vela por el cumplimiento del tratado, lo que sea, es que tienen la responsabilidad de, si existe un tratado, cumplirlo. Si existe una directiva europea, cumplirla, ¿vale? Del tratado que sea en concreto. En este caso vimos uno de la Haya, pues bueno, leérselo un poquito para que no haya ningún fallo. ¿Se entiende más o menos? Vale. Por el lado contrario, mientras la colaboración funcione, sea recíproca, perfecto. Pero en todo caso, vamos a hacerle caso nosotros, valga la redundancia, a todo lo que nos pida un país extranjero, cualquier país europeo o no europeo. Oye, habrá unos límites de soberanía propia de los juzgados y tribunales españoles, ¿verdad? Habrá cosas a las que le tengamos que decir que no. Pues es el artículo 278, también pregunta, yo creo que importante, el que nos dice en qué casos no le vamos a conceder la cooperación jurídica internacional. Y a ese Ministerio de Justicia francés, inglés o ruso, venga de donde venga, le vamos a contestar que no le prestamos colaboración jurídica, se ponga como se ponga. ¿En qué casos? Pues son casos muy lógicos, ¿vale? La ley nos dice, el artículo 278 nos dice que le diremos que no cuando lo que nos estén pidiendo sea manifiestamente contrario al orden público. Es decir, nos está pidiendo pues que le permitamos a fulanito de tal romper todas las marquesinas de la calle 23 porque en Rusia está de moda romperlas. No, oiga, eso es contrario a mi orden público. O que se le permita circular con el vehículo en dirección contraria porque es inglés o porque... No, oiga, eso va en contra de la más mínima normativa de orden público española. Le tengo que decir que no lo voy a hacer. O sea un delito, pero eso ya es obvio. Nadie nos va a pedir que se autorice a cometer un delito en España. Estamos locos. Bueno, pues también se le diría que no. Otros casos un poquito más complejos, pero que también son cuando lo que nos esté pidiendo ese país extranjero sea de exclusiva competencia de los jueces españoles. Esto suele ocurrir cuando dos países, España uno y otro extranjero, tienen interés en juzgar, por ejemplo, a una persona, a un presunto delincuente de renombre internacional, y ambos países tienen interés en que sea él el que lo haga. Entonces nos piden pues que le notifiquemos tal cosa, que se ha abierto un procedimiento en tal sitio, que tiene la obligación de comparecer a juicio, y nosotros vemos que ese procedimiento o esa actuación concreta nos pertenece, nos corresponde, porque así lo dice nuestro Código Penal, nuestro Código Civil, etcétera, etcétera. En esos casos, por competencia exclusiva de los jueces y tribunales españoles, le diremos que no. Oiga, esto ya se está enjuiciando aquí, o esto entiendo que es un delito cometido en España y son las autoridades judiciales españolas las que tienen que hacerlo. A usted le voy a decir que no le presto esa cooperación judicial. En tercer lugar, cuando lo que nos piden no es que sea de nuestra competencia, sino todo lo contrario. No me corresponde a mí esa comunicación de Bélgica o de Francia ha llegado a un juzgado de Arona, y realmente no le corresponde a Arona hacerlo. Le puede corresponder a otro tribunal, Madrid o Las Palmas u otro. Bueno, estaríamos ante una cuestión de competencia. ¿Qué dice el articulito? Que en ese caso, el que recibe la solicitud, hacemos lo mismo que hacíamos con los exhortos. Se remite a la autoridad judicial competente y se informa a Francia, a Bélgica, a Alemania, a Rusia, que lo hemos reenviado. Que, oiga, usted me lo mandó al Ministerio de Justicia español y yo me doy cuenta que no, que esto lo tenía que hacer el Ministerio de Justicia francés, pues se lo hemos remitido. Pero imaginemos que llega a los juzgados españoles y me parece a mí en la Orotava y me doy cuenta que es notificarle a un tío que vive en
Francia? Pues yo mismo, al tramitar esa comisión rogatoria, le informaré, oiga, lo remito a la autoridad judicial francesa porque esto no tiene nada que ver conmigo. ¿Se entiende? No le corresponde a las atribuciones del juzgado en concreto, ¿vale? A la autoridad, bueno, no habla del juzgado, sino autoridad judicial española. Sería el Ministerio de Justicia español, o si ha pasado ese filtro por error casi, pues al juzgado. Por último, en los casos en los que la solicitud ni siquiera tenga el contenido y requisitos mínimos que hemos visto, es decir, cuando ni siquiera nos ponga quién lo pide, a quién se lo pide, quiénes son las partes de ese procedimiento, naturaleza o qué es lo que tengo que decir, notificar, requerir o no me pone usted nada. Pues oiga, se lo devuelvo porque es imposible casi practicarlo, ¿vale? Se entendió este último, ¿no? No tiene el contenido mínimo para poderlo tramitar. Bueno, este articulito se me olvidó cambiarlo, está modificado por el reglamento 1.18. Me imagino que será el 1 o el 2 del propio artículo. El contenido es exactamente igual. Simplemente dirigiremos las comisiones rogatorias por conducto. Si un juzgado en concreto tiene que realizar una comisión rogatoria, ¿cómo la hacemos llegar al Ministerio de Justicia? Nosotros con el Ministerio de Justicia, un juzgado normal y corriente, normalmente no tiene trato ni ninguno, ni nada. La pregunta ha caído en exámenes años anteriores. Es importante, sí. Nosotros lo que hacemos es canalizar nuestra petición a través del presidente de nuestro juzgado. Puede ser el presidente del Tribunal Supremo, puede ser el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma o puede ser la audiencia que corresponda, audiencia provincial en su caso. Normalmente casi todos los tramita el TCJ, en nuestro caso de Canarias, ¿vale? Ellos reciben nuestra petición internacional y ya la canalizan bien al ministerio o vía consular. Para que no se compliquen mucho, esto al final son funcionarios. O sea, cuando nosotros tramitamos una comisión, llamamos al TCJ, oye, ¿con quién tramito esto y cómo te lo envío? Ah, pues mándamelo por email y hablas con el funcionario del TCJ o directamente con los del Ministerio de Justicia, ¿vale? Cuando son penales, los solemos, las que yo he hecho por lo menos, hablar con los funcionarios, que son 2 o 3 que lo llevan en el ministerio, bien sea penal o bien sea civil, y lo tramitamos con ellos, ya casi todo con correo electrónico. Se le envía la documentación escaneada y ellos ya se encargan luego de contactar con las distintas autoridades judiciales extranjeras, ¿vale? Para que no se crean que es un trámite súper complicado ni nada de eso, es rellenar los formularios, adjuntar la documentación necesaria para lo que sea y remitirlo casi siempre vía correo para su tramitación, ¿vale? No complicarse mucho. Bien, ya hemos visto un poco cómo averiguamos o cómo el letrado de la administración tiene que averiguar a dónde tiene que remitir esa comisión rogatoria. Bueno, pues también la ley les da la opción, el reglamento en este caso, de acudir a lo que llamamos puntos de contacto o miembros de redes judiciales, ¿vale? Fíjense que se los ponemos aquí y son de 2 tipos. Unas son europeas, las que tenemos nosotros, aunque existen más, que ahora las vamos a ver aquí debajo, pero bueno, las principales que nos marca la ley, miembros o puntos de contacto de redes judiciales Unión Europea para civil, mercantil y penal, es decir, en esos campos, en esas jurisdicciones, ¿cómo se tramita? Pues puedo apoyarme, puedo llamar, puedo contactar con un juez que pertenezca a la red judicial de la Unión Europea. Oye, es que el derecho italiano es muy complejo, es muy formalista, voy a intentar contactar a quién tenemos un magistrado español que me pueda asesorar en esto. Ah, pues mira, fulanito está integrado bien en la red europea o bien en la red de cooperación española, que también la tenemos. Pues mire, oye, le hago esta siguiente consulta. ¿Cómo puedo enviar una comisión rogatoria para que le notifiquen a tal persona? Y él te va a dar las claves de autoridades judiciales, formularios, derecho, artículos, etcétera, etcétera. Cuando habla de otras redes que puedan establecerse, pues habla un poco de todas estas que les voy a remarcar aquí. Aquí, estas de aquí, que son las de
el artículo 2 del reglamento 1.18, simplemente para que se las lean y les suene, ¿vale? Porque esto es relativamente nuevo, de finales del 18, del año 18, pero que no es muy conocido, no creo que nos vayan a preguntar de esto, pero saber que igual que existen las redes judiciales europeas y la red de cooperación española, existen otras, como la red judicial en materia penal, red judicial en materia mercantil y civil, que esta es la misma que acabamos de ver, los expertos nacionales, equipos conjuntos de investigación, la iberoamericana, específicamente para todos los países españoloparlantes o Iberoamérica, la red judicial de ciberdelincuencia, pues para asuntos relacionados con todos estos delitos tecnológicos, y bueno, nos podemos apoyar en todos estos delitos contra la humanidad, que son los que pueden superar fronteras de países, todos estos delitos genocidios, etcétera. Pues bueno, tenemos distintas redes, la conferencia de la Haya lo acabamos de ver in situ, y la red internacional, que es la que vamos a ver dos articulitos que nos da también el reglamento. Todas estas redes al final son personas que son jueces, son magistrados, tanto en España como en sus distintos países, especialistas, muchos de ellos en derecho internacional y en su propio derecho procesal de cada país, y que manejan pues uno o varios idiomas, y uno de los que son inglés, francés o alemán, muy conocidos y aceptados. ¿Qué hacen ellos? Además de su trabajo, ¿vale? Porque esto es importante, compatibilizan su función de juez en sus juzgados donde quiera que estén con el de prestar este servicio, en nuestro caso, para el Consejo General del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial, Madrid, órgano de gobierno de los jueces, entre sus funciones, a través del Servicio de Relaciones Internacionales, tiene la función de asesorar pues, al resto de jueces de todo el país sobre estas cuestiones internacionales, ¿vale? Para que de manera rápida pues, se puedan realizar las comunicaciones. Muchas veces son fáciles, como acabamos de ver un ejemplo, para notificar un divorcio a un italiano. Muy sencillo, no hace falta llamar a nadie. Pero muchas veces, si ustedes piensan en una red criminal muy bien establecida, alguna mafia, alguna narcotráfico o trata de blancas muy bien asentada, empresas por medio, etcétera, etcétera, colaboración de muchas policías internacionales. Entonces ya la cosa no es tan fácil. No puede venir un juez estrellita y decir, pues venga, me voy a Múnich a detener al capo. No, oiga, eso, si usted hace eso, destruye no una, sino 100 operaciones policiales que están montadas, las fiscalías de muchos sitios. Lo que quiero decirles es que a veces no es tan fácil una comisión rogatoria o una actuación en el extranjero, con lo cual hay que tratar las cosas con cuidado. Por eso existen todas estas redes, pues para las cosas, no lo quiero decir a lo bruto, pero sí para las cosas importantes y serias de verdad, ¿vale? Entonces, bueno, hay mucha gente detrás de eso, hay muchos magistrados y parece que funciona. Bueno, leerse, como digo, este articulito, porque puede ser importante, pero vamos, que no hay que aprendérselo. Lo que sí vamos a ver es la parte de la red judicial española. A ver si está por aquí. Vale. Ah, bueno, nos falta un detalle. El artículo 6, sí es verdad. Bueno, dos detalles. El artículo... ¿Se me oye? Porque me están llegando WhatsApp. No sé si es que se cortó la conexión. Estoy mandando las tareas al grupo. Vale, perdón. Es que a veces cuando se desconecta me creo que es eso. Vale. Porque yo solo veo la pantalla que estamos compartiendo, no veo ustedes. Vale. Miren, un detalle importante. Acabamos de decir eso. Imagínense un asunto transfronterizo importante, una ciberdelincuencia bastante organizada, droga, cualquier delito que ustedes quieran ver. Y se inicia por España una investigación en la Audiencia Nacional, por ejemplo, a nivel magistrado importante. Me estoy acordando ahora de las famosas operaciones de Garzón, por ejemplo, o alguna investigación así, el que ustedes quieran. Si fuera necesario, porque el magistrado lo decide o el tribunal lo decide, desplazarse para una actuación en concreto en el marco de esa operación o de ese procedimiento, el tribunal decide que vaya el magistrado que está instruyendo a tomarle declaración a cierto testigo protegido a Italia o a cierto testigo en tal sitio, o incluso a un investigado que quiero ir a verle la cara y a ver qué hace, ¿no? O una entrada y registro en alguna oficina de una empresa. Imagínense cualquier actuación de esta. Cabe la posibilidad, porque nuestra ley lo permite, de desplazar el juzgado al sitio. Igual que con el exhorto veíamos que en determinados casos el juez
se puede desplazar fuera de su jurisdicción, es decir, de la Orotava me puedo salir al puerto a practicar una diligencia en determinados momentos, va a ocurrir lo mismo, me voy a poder desplazar al país tercero a practicar una diligencia de mi procedimiento. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues el reglamento nos da las pautas para hacerlo y nos dice que puedo desplazar a jueces, a magistrados, a letrados y a funcionarios de la Administración de Justicia. Si ustedes tienen la suerte alguna vez de trabajar en la Audiencia Nacional, les toca un procedimiento de estos y el magistrado dice que les va a llevar con ustedes a esa diligencia, ustedes podrán viajar con todos los gastos amortizados por el Ministerio, pero también con toda la responsabilidad. Bueno, ¿qué necesitamos? Necesitamos una solicitud que la hará el tribunal, el magistrado, y una autorización de quién, importante para la pregunta, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial. Esto ya lo decía el Reglamento 1/2005 y el mismo contenido lo tenemos en el nuevo artículo, vamos a decir nuevo, pero ya es del 18, artículo 6 del Reglamento 1/18. Comisión Permanente del Consejo autorizará previa solicitud y previo un expediente que se tiene que tramitar. El expediente, ¿quién lo va a tramitar? El Servicio de Relaciones Internacionales, porque estamos hablando de un tema de practicar una diligencia en el extranjero. Bien. El artículo es un poco más largo, nos dice que a esa solicitud pues hay que acompañarle una serie de documentos siempre, ¿vale? Hablamos pues de qué tipo de procedimiento es, la resolución judicial donde yo acuerdo como tribunal o como juez esa diligencia en concreto, también el lugar exacto donde tengo que ir. Oiga, tengo que ir a un pueblecito de Suiza situado en el cantón no sé cuántos de, vale, cualquier sitio. ¿A quién le corresponde darme a soporte judicial allí? ¿Qué órgano judicial tendrá que tramitar mi petición? A pesar de que yo me voy a desplazar para hacerlo, me tienen que preparar documentalmente, judicialmente ese exhorto, esa colaboración. Si me apoyo en un tratado o convenio concreto, se lo tengo que decir al Consejo para que él lo pueda contrastar y comprobar que se puede hacer. Y después un listado de quiénes vamos a ir. Va a ir el magistrado titular o la magistrada fulanita. Va a ir la letrada de la administración y las funcionarias, Pepita, Juanita y quien sea. Vale, pues ese es el grupo que va a practicar la diligencia. Además de eso, el artículo continúa diciendo que el magistrado tiene que hacer un informe, ¿vale? Y no solo un informe al inicio para la solicitud, sino que imaginemos que se lo conceden, imaginemos que va todo el grupo y practican la entrada y registro, la comunicación, las declaraciones que sean. También a la vuelta tenemos que hacer un informe de cómo ha ido la diligencia y que efectivamente se ha practicado, ¿vale? Para presentarlo. Bueno. Echarle un vistacillo cuando nos toque estudiar el artículo, un poquito más en profundidad, pero vamos, yo creo que más o menos está todo, sobre todo de quién es el que tramita el expediente, que es el Servicio de Relaciones del Consejo General del Poder Judicial, y quién autoriza, que es la comisión. Por último, en el reglamento también nos habla, para facilitar sobre todo las formas, ¿vale? Sobre todo los documentos que hemos visto, igual que lo vimos en esta página, intentar que todas las actuaciones vayan cogiendo cierto estándar, cierto grado de estandarización, sobre todo a nivel europeo. Pues bueno, existe lo que se llama el prontuario de auxilio judicial. Conocer que existe, bien, conocer qué es esto, que es una herramienta que facilita el auxilio internacional, ¿vale? Conocer que lo utilizan los jueces, también el Ministerio Fiscal y también los letrados de la Administración de Justicia. Sobre todo ellos son los que van a siguiendo las instrucciones del juez, entrar en esta página, en esta web y rellenarlo. También lo podemos ver, ¿vale? Si quieren lo hacemos un poquito más rápido, pero prefiero que lo hagan ustedes solos porque requiere usuarios, son los jueces y fiscales los que suelen entrar. Sí que nos permite entrar a los convenios, igual que hemos visto en la otra página, y al final, pues en determinadas cuestiones nos lleva a esos mismos modelos que ya estaban pues en función del convenio. Si el convenio de la Haya es del año 85 y sigue funcionando, tanto esta página como la otra nos llevan a los mismos modelos que se siguen aplicando, ¿vale? Pero bueno, echarle un vistacito y verlo, ¿vale? Y yo creo que, a ver, nos falta, sí, la red son 2 articulitos los que vamos a ver y ya completamos. Miren, en cuanto a esas redes que les decía yo de magistrados a disposición o para asesorar un poco en toda esta cuestión de cómo lo hago, a quién me dirijo, qué tengo que incluir y qué no,
Existen las europeas, que hemos visto que existen redes de jueces europeas, y la española. La red judicial española de cooperación jurídica internacional se regula actualmente en estos dos articulitos, el 11 y el 12. El 11 nos define, bueno, alguna otra cosilla hay, pero básicamente en esto. Ya hemos definido de qué estamos hablando, de una serie de jueces que además de estar en sus juzgados, en sus tribunales, asumen esas funciones y nos dicen, nos prestan ayuda a todos los demás jueces, a todos los demás magistrados, de cómo tienen que hacer las comisiones rogatorias y las comunicaciones internacionales. El artículo 11 nos dice cómo se organiza la red. Como pueden ver ustedes, habla de dos divisiones, una para civil y una para penal. Tiene todo su sentido. Una va a canalizar el derecho civil y todas las peticiones de los juzgados españoles, otra todo lo que tenga que ver con delitos, ¿vale? Todo el derecho penal. Bueno, cada una de ellas estará integrada por jueces especialistas en esos órdenes. Fíjense que aquí habla de social también. No está hablando de decisiones de derecho laboral español, que esas competen a los juzgados de lo social, pero sí para todo el trámite que pueda llevar después, si la empresa está localizada también en el extranjero, pues comunicarle sentencias, ejecutar laudos, ejecutar sentencias, todo este trámite se puede asesorar uno a través de estas redes. Importante de la penal, pues que también pueden integrarla no solo del penal, sino del contencioso administrativo. Esto yo no sé muy bien por qué lo pone, porque aparentemente no tenga mucho que ver, pero sí que los magistrados del contencioso suelen ser todos especialistas, con lo cual, bueno, pues a lo mejor ahí por esa formación les dejan entrar. De esta formación, de esta división penal, por la importancia que tiene el derecho penal, piensen que lleva condenas y lleva penas de prisión casi siempre, al menos dos que estén destinados en la sala penal de la Audiencia Nacional tendrán que formar parte de esta división. Piensen que al menos la española va a estar formada por como mínimo 20 en cada una, en la civil, y 20 en la penal. De los penal, 2 van a tener que tener su destino en esta sala, en la sala penal de la Audiencia Nacional. Si ustedes lo unen esto a la parte de cuáles son los delitos que conoce la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, se darán cuenta que muchos de esos delitos son, uno, los más graves, y dos, los que más pueden cometerse traspasando países o fronteras, ¿vale? Todos los relacionados con mafias, con falsificación de moneda, todos aquellos que tiene el articulito de la competencia de la Audiencia Nacional, son delitos de bastante envergadura y que pueden cometerse en distintos países. Pues eso tiene su sentido. Si no lo tenemos de la Audiencia Nacional, también pueden ser centrales de instrucción. Esos dos magistrados como súper especialistas, pues que sean de esos destinos. ¿De cuántos magistrados o miembros estamos hablando? No inferior a 20. Cuidado cuando en una pregunta, esto sirve para este caso, pero también sirve para cualquier pregunta. Cuando en una pregunta nos pongan respuestas de este tipo. La red civil, por ejemplo, la red de cooperación judicial civil estará formada por, y nos ponen 20 miembros, un número no inferior a 20. Más de 20, menos de 20. Son respuestas que nos pueden, en 20 o 30 segundos, que a lo mejor vamos con prisa en el examen, si nos toca mitad de examen, nos puede fallar. ¿Vale? ¿Cómo me aprendía yo esto? ¿O qué consejo puedo dar? 2. El que tenga o la que tenga memoria, que se lo aprenda tal cual. La red estará formada por un número no inferior a 20, así no fallo ningún. Con la coletilla, en cada una de sus dos divisiones. En cada una de ellas, sí, porque además nos lo pueden liar eso, en la civil y en la penal no menos de 20, y ya metemos la pata hasta el fondo, en cada una de ellas, ¿vale? Y el que no tenga esa supermemoria, como es mi caso, pues simplemente entenderlo bien, hacerme la idea mental, el dibujo que yo quiera de esa red y saber que en uno tengo que poner a más de 20, porque no inferior a 20 significa 20 o más. Por lo tanto, como mínimo meto a 20 tíos ahí, 20 tíos y tías. ¿Vale? Cada maestrillo en eso tiene su librillo, pero habrá que aprendérselo de alguna manera. Bueno, y por último, las funciones. Aquí sí hay que leer y entender, ¿vale? Porque la red tiene una función general que es de asesoramiento y prestación de ayuda a cada los magistrados, pero aquí nos las define, ¿vale? Prestar apoyo directamente al servicio del Consejo General del Poder Judicial y a los puntos de contacto de todas las redes judiciales,
pues si me llama un juez italiano del homólogo de la red italiana judicial, hablaré con él o le diré, oye, llámate a este magistrado que es de la red civil, que habla italiano además o que sabe inglés bastante y te va a ayudar. Bien, o por la materia conoce lo que tú me estás pidiendo, o mira, yo te lo asesoro, mándame por email tal cosa. Hablará y asesorará tanto al servicio del consejo como a los contactos extranjeros. Serán intermediarios activos. Esto quiere decir, lo deja un poco en sus manos, pero habrá que fomentar que la cosa salga, que se practique. Con lo cual, atiendo el teléfono, atiendo el email, una actividad, pues eso, una proactividad para que se produzca la cooperación. Tanto a la ida, es decir, del órgano español hacia el internacional, como al revés cuando reciban alguna consulta. Informar, asesorar, coordinar, llevar a cabo gestiones para que todo salga de una forma ágil. Pues bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Y la coletilla sería esta, respetando los órganos jurisdiccionales afectados, muy bien, sin meterse en lo que se trate de jurisdicción. Bien. Promover actividades de formación, esto va siempre unido a la formación del Consejo General, pues para mantener a la última a los miembros de esas dos redes, de la división civil y división penal. Elaborar estudios, documentos, proponer otros instrumentos para que se favorezca la cooperación judicial. Esta es la función genérica de estudio y de innovación, por así decirlo, jurídica, ¿vale? Nos quedan 2 o 3 funciones. 2, registrar sus actuaciones, o sea, dejar constancia de lo que van haciendo y elaborar esa memoria anual de la división o de las redes que sean. Nosotros lo que haremos, si los magistrados lo que hacen es remitir eso al Consejo General para conocimiento y el Consejo en su pleno toma conocimiento de esa memoria anual y bueno, pues normalmente le da el visto bueno, introduce alguna medida, si faltan medios pues lo valora, etcétera, etcétera. Luego nos dice que en el mes de enero hará una memoria anual sobre las actividades como miembro, o sea, cada uno de ellos elevará su informe y el informe de la red, de la división, igualmente al Consejo para toma en consideración. Cuando dice los efectos oportunos, pues es lo que les digo, por si tienen que inyectar un poco más de fondos, variar alguna cuestión, ampliar algún miembro más o menos, o lo que sea. Vale, vamos a llegar hasta aquí. Nos quedamos aquí, nos falta tocar el exequatur un poquito el próximo día, el procedimiento, y de la extradición, pues prácticamente ver cuál es la activa, cuál es la pasiva, y yo creo que el tema queda más que zanjado por mi parte. Y el 28, que lo terminaremos el próximo día, aunque ustedes no se lo crean, ya lo hemos ido viendo durante todas las clases pasadas, porque ya creo que todos tenemos una pequeña idea de qué es una citación a juicio, de qué es una notificación, ¿vale? Entraremos un poquito más de lleno para ver alguna cosilla, pero ya nos va sonando, espero. ¿Les va sonando un poco? De hecho, en el test que van a hacer esta noche hay preguntas del blog. Sí. ¿Sabes? Aunque no hayan visto el 28, les va a sonar preguntas, sobre todo a los que hemos visto el temario entero. Efectivamente. Ya les mandé para el próximo día, ya les mandé al grupo la tarea. Vamos a hacer un práctico que tiene parte de preguntas de ordinario relacionadas un poco con el bloque este del 25, 26, 27, 28. Le mandé la relación